damas y caballeros, después de habérmelo pedido durante muchísimo tiempo de manera constante, no, lo siguiente, vamos a hablar de los composites de Tokuyama. En particular, de los composites estéticos que son Estelite, Asteria y Omnichroma. Pequeña premisa, yo he utilizado estos composites como primera opción durante muchísimos años. Y la verdad, que sigo utilizándolos claramente, que los composites de Tokuyama son fantásticos. Están prácticamente creados para la estética dental. No tienen ninguna pega en general. Esto sí es verdad que han ido avanzando a lo largo de los años y que el rosita que tenéis en toda la consulta, que es lo típico que os enseñan en los cursos de composite, yo primero, ya tiene un poquito más de defectos porque se ha quedado un poquito antiguo respecto a los otros. Esto es lo que he ido diciendo y lo que voy a repetir en este podcast. Vamos a hablar un poquito de las instrucciones en general. Empezamos justo con Estelite Sigma Quick y también pasamos a los otros dos que son composites realmente interesantes. Empezamos con Sigma Quick. Sigma Quick, la característica principal que tiene es un composite que tiene un tipo de estructura que es diferente al resto de los composites. Y esta es la gran diferencia que tiene Tokuyama con el resto de composites. Las partículas de este composite se la llama la misma casa comercial como nanoesferas. O sea, son esferas muy pequeñas, todas lo más posible igual a nivel de tamaño y de forma. O sea, están hechas con una tecnología diferentes respecto al resto de los composites, en cuanto no es una típica piedra rota, disminuzada, sino que son esferas todas iguales. Y esto hace de manera que a nivel de manejo y también de pulido este es superior al resto de los otros composites. Esta es la primera característica y este es un composite que salió ya en los primeros años 2000 y que sigue utilizándose porque tiene esta característica que lo hace diferente a todo el resto de los composites. El uso principal, hemos dicho que es un composite exclusivo de carillas. Hay gente que lo ha utilizado en posteriores. Yo la experiencia que tengo en todo lo que lleve carga oclusal es negativa, nefasta. Este composite no aguanta las zonas de carga, tiene una resistencia mecánica menor. Y vamos a ver que esto ha sido realmente el cambio que tiene con Asteria, que es su avance, vamos, para así decirlo. En cuanto a la estética, ha sido un composite que tiene muchísimo éxito, sobre todo por el pulido. Es verdad que Estelite Sigma Quick, en cuanto lo toques con un pulidor, saca un brillo que no tienen otro composite. O sea, que tienen algunos que vamos viendo a lo largo de esta rubrica, pero que no tienen todos los composites estéticos. Y sobre todo yo creo que la gran ventaja que ha tenido este composite, tanto éxito que ha tenido, es debido al manejo. Es un composite realmente fácil de manejar porque no se pega absolutamente a los instrumentos. Si claramente utilizáis instrumentos correctos. Voy a hacer un podcast aparte en cuanto al manejo de los composites, los instrumentarios correctos. Pero es verdad que Estelite es muy agradecido a vuestras manos porque lo podéis mover y tal y no se pega al instrumentario. En cuanto a la adaptación, hemos visto ya, yo tengo caso a muchos años, en cuanto no tenemos una contracción del composite a lo largo de los años, se mantiene bastante estable y esto es algo muy positivo, sobre todo para ver la durabilidad de vuestras restauraciones. En cuanto a la contracción, tenemos baja contracción, no es uno de los mejores composites en cuanto a contracción, entonces tiene que estratificarlo por capas muy finas. En cuanto al tema del color, esto ha sido probablemente el talón de Aquiles de este composite. En cuanto al principio, todos lo que lo utilizábamos para estética nos quejábamos que se quedaba gris. Y era sobre todo debido a un desconocimiento de lo que querían realmente hacerlo de los ingenieros de la casa comercial Tokuyama, porque los composites que vienen con la etiqueta A1, A2, A3 son composites de esmaltes, ¿vale? Puros, o sea que son composites que no modifican lo que es la luminosidad, el valor, sino que lo bajan,
¿vale? No tienen la tendencia a quedarle. Pero entonces, si quieres hacer una carilla de un diente que es A1, llevarla o A2 y queréis llevarla a A1, si ponéis una A1 siendo un esmalte, le vais a bajar el valor. O sea que en lugar de quedarse en A2, probablemente se va a quedar más gris de A2. Entonces es muy importante conocer lo que es la gama cromática de este composite, que ahora está bien completito en cuanto tenemos unos tonos incisales que son el BW, el WE, el C, el JG, que son todos tonos que sirven para darle translucidez al diente, y los tonos BW, WE sirven como esmaltes para no bajar lo que es la luminosidad del diente, sino que en el caso de BW aumentarlas. O sea, no podemos catalogarlos como bleach en cuanto tal, excepto el BW, sino como esmaltes que sirven para subir un poco el valor. Luego sacaron, aparte los tonos universales que ya hemos tenido siempre en nuestras consultas, unos tonos de dentinas. En particular, una primera fase sacaron como unos OA1, OA2, OA3, que son como unos bodies, o sea, son una cosa intermedia entre dentina y esmalte. Y por último han sacado dos tonos de dentina opacadores, que son OB1, OB2, que sirven claramente para los casos de substrato oscuro, para cubrir sustrato, o en el core cuando encontráis una clase 4 muy profunda y necesitáis estratificar a partir de la dentina. Cuando vais a ver los tonos de esmalte puros, vais a ver en la tabla que no está disponible, pero simplemente porque están intercambiados con lo que son los tonos universales. Esta es la gama completa de Sigma Quick. Es muy complicado en España acceder a todos los tonos. Es realmente complicado, por ejemplo, encontrar el JE. Yo no he llegado a utilizarlo nunca. Pero es verdad, y lo digo siempre en todos los cursos de Jazz Compo, que el WE para mí es un composite realmente universal por todo lo que es la última capa de una estratificación. Tiene un pulido excepcional que ningún otro composite tiene todavía. Y el manejo de verdad que es súper. Pasamos un poco al lado negativo. Aparte de lo que he dicho de la resistencia, entonces no me atrevo a utilizar ningún tipo de composite de esta gama en bordes incisales o en área de carga oclusal. También claramente en posteriores. Evito totalmente este composite. Y lo que es el tema de la fluorescencia. He tenido que cambiar muchísimas carillas en pacientes jóvenes, porque cada día más el tema de la fluorescencia está de moda. Los pacientes ya no aguantan tener un diente más fluorescente que el resto, y la verdad que Estelite es de aquella gama de composites, de aquella era de composites, en lo cual la fluorescencia estaba aumentada. O sea, hemos pasado de composite en un principio muy poco fluorescentes a unos composites demasiado fluorescentes, y esta es la era de Estelite, hasta pasar a unos composites que ahora están intentando adaptarse a la fluorescencia natural de los dientes, que es algo realmente complicado, como he explicado en muchos artículos. Entonces, resumiendo un poquito los usos, la ventaja y las desventajas de Estelite, podemos decir que claramente es un composite estético para carillas, que no debe faltar en la consulta, en lo cual sobre todo destaca lo que es el pulido optimal. Tenemos colores bleach, por cuanto no pueden considerarse colores bleach en cuanto tal, porque no llegamos a un bleach como puede, por ejemplo, tener Empress, sino que aclaran un poquito lo que es el tono del diente natural. Y para destacar en negativo, hemos dicho la fluorescencia, pero sobre todo la resistencia limitada. ¿Cuándo utilizo ahora estos composites? Si necesito poner una capa muy fina de una estratificación que he hecho con otros composites, no me atrevo a hacer una estratificación de una clase 4 completamente con el sistema de Estelite. Y también para casos sobre todo de gente mayor, donde no se pueden limpiar bien, y entonces el composite que mantiene un pulido a largo plazo realmente superlativo es la elección mejor en este caso. Antes de pasar a Asteria, que es el segundo composite que vamos a utilizar, recordar que quedan aún unas plazas, creo que son 3 ya, en Jazz Compo, para Jazz Compo de enero. No lo perdáis, porque luego no sé, que tengo muchas cosas que hacer, no sé cuánto sacaré otra fecha, espero luego ya en septiembre, octubre, lo más probable. Entonces os invito al curso, es un curso completo, ya llevamos con la edición de octubre que va a salir ahora 15 ediciones.
La verdad que los alumnos salen muy contentos y yo también porque siento de haber aportado algo a estos doctores que quieren aprender sobre estética dental. También tenéis un par de cursos que he lanzado durante este septiembre, este mes, que son el curso de Dentagram, que me parece un curso interesantísimo bajo todos los puntos de vista, porque vamos a hablar sí de dientes, pero aplicado al crecimiento en Instagram. Si me estáis escuchando ahora, lo debemos a las redes sociales, sobre todo a Instagram, que me ha permitido no solo mejorar mi trabajo, porque publicar unos casos en Instagram significa estar bajo el juicio de muchos, entonces ha sido como un empujón más para mejorarme como dentista, sino que me ha permitido abrirme muchos horizontes laborales, no solo a nivel de trabajo en clínica, sino también de trabajo como docente. Y veis ahora con el tema de los cursos, que los cursos se llenan enseguida y lo debo sobre todo a Instagram. En este curso vamos a analizar cómo crecer en Instagram con pautas muy sencillas y os enseñaré desde sin tapujos, os voy a enseñar todo lo que me ha permitido llegar a tener este Instagram que me funciona tan bien. Y por otro lado tenéis otro curso, siempre online, que es muy interesante, me lo habéis pedido mucho, he tenido mucho éxito, lo lancé en julio y la verdad que la gente está muy contenta, es una masterclass de 2 horas y media, donde voy a hablar de cómo tratar el diente oscurecido. Tratamiento integral partiendo del blancamiento, pasando por carillas de composite cerámica, llegando también a la técnica BOPT en los casos más complejos, donde tenemos un problema también de tejidos blandos. Es un tema muy de moda también porque cada día más los pacientes se están volviendo quisquillosos con este tipo de problema y es muy difícil aportar un tratamiento que sea resolutivo 100%. Entonces, aconsejadísimo, lo tenéis ahí por el precio de 2 copas en Madrid y la verdad que yo creo que es muy interesante. Dicho esto, pasamos a Asteria. Como estaba adelantando, Asteria es la evolución, sin duda, de Estelite. Como ha evolucionado el composite, ha evolucionado también el precio. Es un precio ya de gama, un composite de gama alta y merece estar ahí en la gama alta porque es un composite realmente maravilloso. Estamos hablando de un composite de nanoesferas, como he dicho antes, y la diferencia grande con Estelite es que estas esferas ahora son del mismo idéntico tamaño. Y esto hace de manera que todo lo que es a nivel de mimética respecto al diente natural es prácticamente idéntico, o sea, es un composite que se mimetiza a la perfección. Y también hemos ganado donde estaba deficitario Estelite, que era la resistencia. En contra, siendo la partícula un pelín más grandes, lo que estamos teniendo es una dureza un poquito mayor a la hora de trabajarlo, que es algo que, por ejemplo, a mí me gusta, pero estamos hablando de un composite un pelín más duro, muy similar al Filtek, pero que tiene un buen manejo, no se pega a la espátula y es realmente cómodo de utilizar. Y gracias a este cambio sustancial a nivel de resistencia, me siento cómodo a la hora de utilizarlo como capa de zona de alta carga, como por ejemplo puede ser un borde incisal o en posteriores para el levante de mordida. En cuanto a las fluorescencia, ya tengo una fluorescencia adecuada en línea con los composites más actuales y tanto la adaptación como la durabilidad, yo tengo ya caso a 8 o 9 años donde el composite mantiene un pulido realmente espectacular, podría decir casi que superior a Estelite Sigma Quick. En cuanto a la polimerización, sí que he tenido problemas de adaptación, un poco en línea con el Sigma Quick también. Entonces hay que trabajar con capas muy finas, ¿vale? Para evitar este problema. Si lo utilizáis, decidís utilizarlo en posteriores, cosa que yo no recomiendo por un tema sobre todo de coste. Ten en cuenta que el coste de una jeringa de Asteria supera casi siempre los 65 euros. Aquí en España, entonces yo prefiero otro tipo de composite que me dan las mismas características ópticas y mecánicas, como puede ser un Tetrix o puede utilizarse, por ejemplo, los de Kerr. Vamos a la gama de colores, como he dicho antes, se parece muchísimo en todo a lo que es Estelite Sigma Quick. La diferencia sustancial es que las dentinas se utilizaron dentinas que son intermedias, no tenemos dentina muy opaca y podemos decir que es una pequeña desventaja.
y que sí que han sacado un tono bleach propiamente dicho, que es el tono BL, con lo cual conseguimos realmente con una capa muy fina blanquear muchísimo los dientes. Respecto al Sigma Quick, lo que tenemos son una serie de body, podemos decir que así, los tonos de dentina son como body, que no bajan el tono, el valor de los dientes. Entonces, si ponéis una 1 encima de una 2, lo más probable es que os quede una 1, ¿vale? La serie de esmalte es prácticamente idéntica, tenemos unos color neutral, un WE muy similar a lo que del Estelite, y también tenemos varios como el TE, translúcido y tal, para todo lo que es la concha palatina. No tenemos tonos universales, o sea, este composite se cataloga como teniendo una dentina, unos tonos de esmalte y unos tonos incisales propiamente dicho, que son prácticamente lo mismo. Un composite muy sencillo, bifásicos. Que esto por un lado es una ventaja, como puede ser lo que hemos hablado con Empress, pero por otro lado es una desventaja porque se queda un poquito corto en los casos complejos para tomar, por ejemplo, para cubrir, por ejemplo, un sustrato oscuro. Resumiendo, lo que es Asteria es ideal tanto para carillas, tanto para posteriores. Repito, aconsejo más para carillas porque es un composite bastante caros. Tenemos tanto resistencia como pulidos a un nivel altísimo, probablemente entre los mejores del mercado y probablemente el único que tiene tanta resistencia con tanto pulido. Tenemos una gama de colores, a mi manera de ver, bastante completa. Me hubiera gustado tener unas dentinas opacas que probablemente saldrán en poco tiempo. Una pequeña para así curiosidad que me parece curioso pero bastante útil es que encima del bote de la Asteria vienen los segundos que por lo cual se utiliza, solo tenéis que fotopolimerizarlo. Por ejemplo, el NE, que es un composite de translúcido, se puede polimerizar solo durante 10 segundos, a diferencia de los esmaltes que son a 15 segundos. Esto es una cosa que tiene solo Asteria y que me ha parecido bastante importante mencionar porque es bastante curioso. Como he dicho antes, faltan los colores opacos y esto probablemente es el único lado completamente negativo. Vamos al último composite, que es probablemente ha sido una revolución. Ahora todos los composites actuales están yendo por este camino, que ha sido el omnicroma. El omnicroma, como dice la palabra misma, o sea, es un tono que une todos los tonos posibles del universo del diente que os podéis encontrar. Yo el primero que lo utilicé, hablamos ya de hace 7-8 años, me quedé como en plan bastante escéptico al principio, porque veía este composite con un color blanco bastante opaco y el comercial me decía, no, esto lo pones y te copia directamente el color de abajo. Lo utilicé y a veces, sobre todo al principio, con escasos resultados porque realmente no sabía cómo utilizarlo. Pero vamos primero a lo que son las características mecánicas para entender cómo funciona este composite. Es un composite que tiene siempre la misma característica que Asteria, pero las partículas son tan pequeñas, tan iguales, que es capaz de reflejar la luz de lo que es la capa inferior, de la capa que estamos intentando cubrir. Entonces la luz pasa a través de estas bolas como si fuéramos en una discoteca con estas balón de discoteca que refleja todas las luces y de esta manera, con este juego de espejos, para así decirlo, conseguimos copiar el color de la masa que queremos cubrir. Entonces el uso principal sobre todo está en restauraciones que queremos una mimética completa. Metemos el caso que tenemos una carie en una clase 1 o una clase 2, es como si es capaz, si usado a pequeñas dosis, lo vamos diciendo ahora, pequeñas capas, de copiar la capa inferior. Y es sobre todo utilísimo en mi manera de ver en las clases 3, porque es capaz, no tenemos que estratificar capa por capa y copia directamente de manera progresiva lo que es el diente natural. Entonces, ese tipo de concepto tiene que entrar en la cabeza, que realmente no podemos utilizarlos en muchos casos. Si nosotros tenemos un diente que es A3 y queremos llegar a una A1, no lo vamos a conseguir con omnicroma, porque el objetivo de omnicroma es copiar la capa que tienes. Si tienes una A3, puedes llegar a una A3, no más. Entonces, se puede utilizar como carillas,
Por supuesto que sí, porque tanto las características mecánicas como las características ópticas están prácticamente idénticas a los composites que he mencionado antes, con la capacidad de copiar lo que es la base. Entonces, si tienes un paciente que lo único que quiere es cambiar, por ejemplo, la forma, manteniendo su color, su naturaleza y tal, Omnichrome es el composite perfecto para esto, porque con una sola capa conseguís la misma translucidez, tono del diente sin tener que modificarlo. En cuanto al manejo, es un pelín más pegajoso que en los otros dos, pero se maneja bastante bien. Yo normalmente lo tengo un poco en la nevera para que me quede un poquito más durillo. En cuanto a pulido y resistencia, lo he dicho antes, se mantiene prácticamente en línea con los otros dos composites. Sí que he tenido algún problemillo en cuanto a utilizarlo en zona de carga oclusal. Yo normalmente lo utilizaba para pequeños bordes incisales, por ejemplo en inferiores, en incisivo inferiores, cuando estoy después de la ortodoncia nivelando lo que son los bordes incisales de los inferiores. Así que en los caninos he tenido un poco de desgaste. Pero la verdad que la comodidad de este composite, cuando lo empecé a utilizar, sobre todo en cierre de troneras, clase 3, pequeños cierre de diastemas, es impresionante la naturalidad con la cual quedan estos márgenes interproximales, porque el composite se mimetiza a la perfección y no tenéis que romperos la cabeza en estratificar. Entonces, para mí es realmente un cambio radical en todo lo que es la estratificación, la salida al mercado de este composite. En los últimos 2 años salió también una versión de este composite, versión de opaquer, ¿vale? Que sirve para tapar un color, si tienes un color muy oscuro, para luego seguir estratificando con este composite. Y la verdad que lo he utilizado muy pocas veces, porque me gusta estratificar, ya lo sabéis, pero podría ser una alternativa, sobre todo si intentáis cubrir unos dientes que están oscurecidos, como en un paciente tetraciclínico, y no queréis complicaros la vida. Entonces utilizar, por ejemplo, LOPA, que es como se llama la versión de Omnichroma de versión opaquer, y luego podéis cubrir con una capa de Omnichroma que lo que hace es dejar un poco de translucidez a este diente. Claramente tener en cuenta, y lo enseño durante los cursos, que si utilizáis esto composite de manera equivocada, vais a tener solo problemas. Yo lo utilizo muchísimo en la práctica de cierre de troneras, porque realmente es un cambio bastante importante con el resto de marcas. En cuanto a los colores, le he dicho antes, tiene solo 2 colores. Ahora, todas las marcas que vamos analizando van a tener este cambio, o sea, van introduciendo este tipo de composite, para así decirlo, camaleónico, universal. Pero Omnichroma ha sido el primero. Os he puesto ahí un caso de cierre de troneras en lo cual no podéis distinguir dónde he cerrado la tronera, porque el composite realmente lo mimetiza todo. Entonces, característica principal es que es altamente mimético, ideal para clase 3, cierre de troneras y diastemas. Tiene un tono único más un blocker, ¿vale? El lado negativo que podemos tener es que no permite la estratificación. Luego os he dejado una tabla de comparación entre los 3 composites, ¿vale? Con los usos más importantes. Como he dicho antes, utilizo todavía Estelite, sobre todo en caso de pacientes que no van a la discoteca, no tienen el problema de la fluorescencia y que tienen escasa higiene oral, porque tiene un mantenimiento del pulido realmente brutal respecto al resto de las marcas comerciales. Asteria, como he dicho, es una probablemente de mis primeras opciones en todo lo que son la realización de carillas en anteriores, por un tema de pulido, de resistencia y de durabilidad de este composite, a pesar del precio, que es un poquito más alto que la competencia. Y por último, no puede faltar nunca en mi maletín el Omnichroma. Es un composite realmente completo, complejo de utilizar al principio, pero que os puede solucionar muchísimo problemas. Y nada, ya hemos llegado al término también de este podcast. Hemos hablado de un composite que para mí son maravillosos. Ya en el próximo podcast, a ver a sorpresa de qué vamos a hablar. Voy a escuchar vuestros comentarios, leer vuestros comentarios, escuchar vuestra opinión. Así que espero que os haya gustado este capítulo y que podamos hablar un poquito más de composite en cada semana. Os mando un saludo y que os sea leve la semana. Un abrazo.